Hola amigos de YouTube, hoy día vamos a tratar en esta sesión las funciones cuadráticas y sus parámetros. Las funciones cuadráticas tienen como gráfico parábolas verticales que se abren hacia arriba o en su defecto hacia abajo. Ahora, esta sesión tiene tres propósitos. El primer propósito es programar con GeoGebra los diferentes gráficos de las funciones cuadráticas. El segundo propósito es reflejar todos los movimientos y variaciones de las funciones cuadráticas de acuerdo a sus parámetros. Y el tercer propósito fundamental es analizar los vértices, los puntos mínimos, los puntos máximos, las intersecciones de las funciones cuadráticas con los ejes. También vamos a analizar los intervalos de crecimiento o decrecimiento de las funciones cuadráticas, entre otros. En estos momentos abrimos el programa GeoGebra que tenemos instalados en nuestro PC. Muy bien. Ahora vamos a mostrar la cuadrícula. Desplazamos, muy bien. Ahora lo que vamos a tratar hoy día es funciones cuadráticas, para lo cual le vamos a dar ingreso en la barra de entrada una función cualesquiera, por decir que sea 3x cuadrado más, por decir que sea más 1, enter, y tenemos en vista algebraica la función cuadrática o de segundo grado. Hoy día vamos al estudio de las funciones cuadráticas que tienen esta forma. Para mostrarles vamos a poner la función cuadrática de la forma f de x igual, el f de x nos da la imagen y ese es el valor, y la variable dependiente igual de la forma ax cuadrado, vamos a símbolo para el cuadrado, 2 más c. Quiere darle una presentación interesante, le pone fórmula látex. Esta sería la vista previa y luego le ponemos OK. Ahí tenemos las ecuaciones cuadráticas de esta forma: ax cuadrado igual más c, f de x igual a x cuadrado más c. Muy bien, vamos a darle también un texto. Este es un texto fijo. Vamos a darle un texto dinámico, para lo cual de igual manera nos vamos a la herramienta texto y vamos a editar un texto dinámico, para lo cual nos vamos a objetos y la función esta de acá está representada con f, y vean la vista previa, pero nosotros queremos hacer una variante interesante, para lo cual vamos a expresarlo con, entre comillas, f. Estamos haciendo una variación de f de x igual, le ponemos comillas, y miren la vista previa, el f de x igual, le ponemos más f, más la regla, para fijar la regla de correspondencia. Ahí tenemos en vista previa. Le vamos a poner una fórmula látex para que se vea la presentación interesante. Le ponemos OK. Vamos a la herramienta Elige y Mueve, le vamos a dar el mayor tamaño
un tamaño mediano en negrita. Le podemos dar fondo, un fondo por decir que sea celeste. De igual manera le vamos a dar un tamaño mediano en negrita. El color le podemos dar otro color por decir que sea azul, un fondo por decir esto. Ahí tenemos la función cuadrática. Ahora vamos a ver qué pasa si los valores de C son positivos. Fíjense, está en +1. Veamos, vamos acá con doble clic. Vamos a cambiar, observen que acá este es el punto mínimo. Vamos a suponer que sea 4, enter. La gráfica sube, se desplaza verticalmente de 1 a 4. Vamos a variar otra vez. ¿Qué pasaría si fueran -2? Observen. La gráfica se desplazó verticalmente y se ubica a -2. Este sería el punto mínimo. Así que la variable independiente, esta es la variable independiente, nos indica el desplazamiento vertical que tiene la función. Ahora analicemos el comportamiento. Vamos a ubicar, para mejor explicación, vamos a ponerle +2. Enter. Ahí tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si acá el coeficiente del término cuadrático, esto nos indica la concavidad, por decir, ¿qué pasaría si fuera 5? Observen. Sigue siendo la gráfica de la función cuadrática se abre hacia arriba cuando es positivo. Esta de acá. ¿Qué pasaría si le cambiamos de signo, que fuera -5? Observen. La gráfica se invierte, es decir, la parábola se abre hacia abajo. Así que cuando el valor de A o los valores de A son negativos, la gráfica de la parábola se abre hacia abajo. En cambio, si es positivo, por decir, vamos a cambiarle otra vez para que ustedes aprecien. Por decir, le ponemos 4. Cuando es positivo el valor de A, la parábola se abre hacia arriba. Este es importantísimo tener presente esto. Bien, en todos los casos, el dominio de la función cuadrática es todos los números reales. Por decir, le vamos a asignar, por decir, 0.1. Esta parábola se va a abrir hacia arriba por la sencilla razón que el coeficiente del término cuadrático es positiva. Por esa razón se abre hacia arriba. Ahora, algo importante que quiero decirles es lo siguiente, que cuando el dominio de la función cuadrática siempre es todos los números reales. Los números reales nos determinan los valores de x, de la variable independiente. Esta es la variable independiente x, nos determina. Observen, el gráfico se abre, va a menos infinito y más infinito. Por eso siempre, en todos los casos, el dominio de la función cuadrática es todos los números reales. Otra situación importante, aprovechando este gráfico, debemos tener presente lo siguiente. Cuando la gráfica de la función cuadrática se abre hacia arriba, este tramo, antes que nada, este es el eje de simetría. En todos los casos, cuando tenemos
una función cuadrática de la forma f de x igual a x cuadrado más c, en todos los casos, el eje de simetría es el eje y. El eje y. Ahora, cuando la parábola se abre hacia arriba, la gráfica de la función cuadrática es toda esta. Ahora, en este tramo, en este intervalo, la gráfica de la función va disminuyendo. A medida que aumentan los valores de x, va disminuyendo los valores hasta llegar a este punto. Es decir, cuando la función cuadrática se abre hacia arriba, este intervalo viene a ser un intervalo de decrecimiento. Y a partir de acá, la gráfica de la función cuadrática tiene un crecimiento. Esto es importante tener presente. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, observen, si le cambiamos el signo? Ya ustedes pueden inferir que la gráfica se invierte. Ahora, cuando la gráfica de la función cuadrática se invierte, es decir, cuando la parábola, la gráfica se abre hacia abajo, este intervalo es de crecimiento. La función cuadrática acá crece hasta este punto. Y a partir de este punto, la gráfica de la función cuadrática decrece. Esto es importantísimo que tengan presente. Ahora vamos a ubicar, a continuación vamos a cambiar valores. Por decir, vamos a modificar que esto sea, por decir, simplemente x. Y acá por decir que sea simplemente x cuadrado. Observen, esto es importantísimo tener presente. Cuando c, la variable independiente, es 0, tendríamos f de x igual a x cuadrado. Ahora, cuando esto ocurre, el valor mínimo o el vértice de la gráfica, esto se llama vértice, en este caso el punto mínimo, el vértice es el origen de coordenadas 0, 0. Esto es importantísimo tener presente. Vamos a variar, por decir qué pasaría si le ponemos menos 3. Esa sería la gráfica, ¿correcto? Ahora, a continuación, vamos a proceder a crear una hoja de cálculo, para lo cual vamos a vista, hoja de cálculo, y ahí tenemos la hoja de cálculo Excel. Esto es lo importante del programa GeoGebra, que tenemos unas múltiples funciones, y para lo cual en esta celda ponemos entre comillas X. Esto es para indicar que vamos a crear un listado. Cuando le ponemos entre comillas, un listado de datos. Y acá en el otro vamos a poner también entre comillas f de x igual, f de x igual, le ponemos entre comillas también para crear listado de datos, más f, más la regla de correspondencia. Ahí tenemos la función idéntica a la que estamos viendo acá. Bien, ahora lo que vamos a es analizar cómo se graficó la función cuadrática. Para esto nosotros vamos a analizar, empezando por decir de cualquier valor, por decir de menos 3, y digitamos menos 3, enter, y tenemos el valor correspondiente. El siguiente, podemos poner otro valor que sea mayor a menos 3, pero esto sería tedioso, sería aburrido estar haciendo eso. Vamos a poner, fíjense, observen, este menos 3 está en la columna A y fila 2.
columna A, fila 2. Por lo cual vamos a poner acá lo siguiente: columna A, fila 2, ¿correcto? Le vamos a incrementar un valor cualesquiera, por decir, vamos a aumentarle 5 décimas, puedes aumentarle 0.2, en este caso 0.5, le ponemos Enter y automáticamente nos sale el valor correspondiente. Menos 3 más 0,5 nos da menos 2,5, y así podemos continuar. Pero lo interesante del programa Excel es que nosotros a partir de acá podemos generar el listado automático, para lo cual nos ubicamos en esta esquina, aparece la cruz, y arrastramos con el mouse hasta, por decir queremos 20 datos, y automáticamente aparecen los valores correspondientes. Menos 2,5 más 0,5 menos 2, y así sucesivamente. De 0 más 0,5, 0,5, 0,5 más 0,5, 1, y así tenemos los valores correspondientes. Ahora, queremos la imagen de menos 3, para lo cual simplemente hacemos f de x, en este caso el x viene a ser el valor de esta celda, que viene a ser del A2, por eso ponemos acá A2, cerramos y ponemos Enter, y nos sale el valor, la imagen de menos 3. Observa, reemplazamos el valor de la variable independiente menos 3 al cuadrado, todo número negativo al cuadrado se positiviza, por tanto menos 3 al cuadrado es 9, y 9 menos 3, 6, y así sucesivamente. También vamos a generar un listado automático, aparece, arrastramos con el mouse y hasta el valor correspondiente, y ahí tenemos las imágenes correspondientes. Observe, por ejemplo, para este valor de, por decir 0, x vale 0 en este caso, su imagen es menos 3, 0 al cuadrado es 0, menos 3, menos 3. Para 1 al cuadrado es 1, menos 3 es menos 2, y se va cumpliendo. Para 3, por ejemplo, para 3 al cuadrado es 9, 9 menos 3, 6, ahí están las imágenes correspondientes. Muy bien. Ahora a continuación vamos a mostrar la tabla, vamos a hacer la tabulación de algunos pares ordenados de la función cuadrática, para lo cual nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a seleccionar a partir de la fila 1 hasta la última fila. Ponemos anticlip, ponemos crear. ¿Qué vamos a crear? Queremos crear una tabla, y ahí aparece la tabla automáticamente. Ahí tenemos la tabla automáticamente. Ahí están todos los valores correspondientes, lo tenemos acá. Y a continuación vamos a hacer lo siguiente: vamos también a mostrar algunos puntos de la función cuadrática, cómo salió la gráfica de esta función cuadrática, para lo cual también seleccionamos a partir de la fila 2, entonces el listado, anticlip, y vamos a crear, pero en este caso vamos a crear una lista de puntos, y ahí tenemos algunos puntos que pertenecen a la función cuadrática. Bien, ahora a continuación también es importante tener presente, vamos a cerrar esto, ya en vista que tenemos todo, vamos a mostrar también las intersecciones. Es importante determinar las intersecciones de la función cuadrática con los ejes, para lo cual nos vamos a esta herramienta, en este caso de punto, y ponemos intersección. Vamos a encontrar la intersección, observen, ahí está, de la función con el eje X, clic,
y aparece la intersección. De igual manera, la función con el eje X, ahí está la intersección. De igual manera, el eje Y y ahí tenemos las intersecciones. Vamos a resaltar este punto, que es la intersección de la función cuadrática con el eje X. Anticlip, ponemos propiedades y vamos a darle un color, por decir que sea azul. Le ponemos el estilo, el tamaño del punto le vamos a poner 4. En básico también importante acá esto, ya. En mostrar etiqueta le ponemos nombre y valor. ¿Para qué? Para que aparezca los valores, en este caso el par ordenado. Ahí tenemos el punto de intersección, en este caso de la función cuadrática x cuadrado menos 3 con el eje X es menos 1.73,0. De igual manera hacemos con este otro punto para saber cuál es el punto anticlip, propiedades. Nos vamos básico, mostrar nombre y valor, el color le vamos a dar el mismo valor, y el tamaño del punto. Ahí tenemos también la intersección. Ahora vayamos la intersección con el eje Y, anticlip, propiedades. Vamos a básico, nombre y valor. El color le vamos a dar, por decir, rojo. El estilo le vamos a dar también un tamaño 4. Y ahí tenemos también el punto. La intersección del eje, la intersección de la función x cuadrado, f de x cuadrado menos 3 es, con el eje Y es 0 menos 3. Y la intersección es 0 menos 3, es 0c. El valor de c es menos 3, por eso que la intersección con el eje Y es 0 menos 3. Ahora, a continuación, vamos a analizar los parámetros de la función cuadrática, en este caso los parámetros de A y C. Vamos a, ¿qué pasaría? En vista algebraica, vamos a modificar. ¿Qué pasaría, por ejemplo? A ver, empecemos con este valor del C. Observen lo siguiente: cuando la parábola se abre hacia arriba, por decir que sea más 4, si ponemos enter, observen el gráfico, hemos puesto 43, vamos a ponerle un mínimo a lo que sea 4 solamente, le ponemos enter y aparece la gráfica. Ahí tenemos la gráfica cuando es menos 3, pero si es más 3, vamos a modificar que sea más 3 y tenemos la gráfica. Ahora, cuando la parábola se abre hacia arriba, vamos a tener lo que se llama el vértice. Este es el vértice que ustedes están apreciando. Es 0,3. Este es el punto mínimo de la función. Este es el valor mínimo de la función. Ahora, cuando tenemos el caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si acá fuera con signo menos 1, en todo caso el coeficiente del término cuadrático? Observen, la gráfica se invierte, como sabemos. Cuando la gráfica de la función cuadrática se abre hacia abajo, vamos a tener el punto máximo. En este caso el punto máximo es este, es 0,3. Veamos otra situación. Por decir, le ponemos el valor, por ejemplo, de ¿qué? Por decir de menos 2. Si fuera menos 2, observen lo siguiente, la gráfica va a seguir invertida, pero el punto máximo va a variar. Observen. Cuando es menos 2, cuando es menos x menos 2, este menos 2 me está indicando
en este caso el punto máximo es 0 menos 2. Ahora, otro detalle importante que tienen que tener presente es lo siguiente: el rango de la función cuadrática. La gráfica va de menos infinito, el rango tiene que fijarte simplemente la gráfica de la función cuadrática y fijarte el eje Y. La gráfica de la función va de menos infinito y máximo llega a esta altura, a menos 2. Por tanto, el rango de la función cuadrática es de menos infinito a menos 2 cerrado. Veamos por decir otro valor. Vamos a cambiarle. Por decir, pongámosle por decir que sea más 2. Le ponemos Enter y miren cuál es el rango de la función. El rango de la función es el intervalo que va de menos infinito hasta esta altura, que es el punto máximo, hasta 2, cerrada. Este sería en este caso el rango de la función. Ahora, ¿qué pasaría si le cambiamos el signo? Ya sabe que cuando es positiva, la gráfica se invierte, es decir, la gráfica se abre hacia arriba. Por decir, pongámosle que sea más 5. Enter. Y vamos a tener la gráfica de la función. Miren, observen. Ahí tenemos la gráfica de la función. ¿Cuál es el rango de esta función cuadrática? X cuadrado más 5. Este es el punto mínimo. Por tanto, el rango de la función cuadrática va de 5 a más infinito, porque la parábola se abre hacia arriba. ¿Qué pasaría acá si le cambiamos este parámetro C por decir que valga más 1? Por tanto, ¿cuál es el rango? El rango va a ser de 1 a más infinito. De 1 a más infinito. Ahora analicemos el parámetro A, que me determina la concavidad de la función cuadrática. Veamos por decir qué pasaría si nosotros le damos un valor. Observen, este es el gráfico inicial. Pongámosle, miren, empecemos mejor con esta situación. A ver, pongámosle por decir, bueno, que sea lo mismo. Enter, ya. ¿Qué pasaría acá? Observa, ¿qué pasaría si este es 1, ahorita el coeficiente del término cuadrático, 1. ¿Qué pasaría si le pongo 6? Observen, si le pongo 6, va a ocurrir algo interesante, observen. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la gráfica de lo que estaba más abierta ahora se hace más estrecha, es decir, la gráfica se contrae. A medida que vamos dándole mayores valores, por ejemplo, le podemos dar acá, por decir, no 6, de repente le asignamos por decir que sea 20. Observen, la gráfica cada vez se va a ir contrayendo. Cada vez la gráfica se contrae. Hay una contracción de la gráfica de la función cuadrática. Esto es importantísimo que tengan presente. De igual manera, observen qué pasaría si le cambiamos el signo, por decir que sea menos 20. Va a ser la misma gráfica, pero invertida. Observen. Ahí está. Es la misma gráfica invertida. ¿Qué pasaría por decir, le vamos a cambiar otro valor, que sea por decir 9? Enter, la gráfica se invierte y, observen, en este caso ligeramente aumenta, en este caso lo que es se abre la parábola un poco más. Ahora, es importante en este caso, a medida que aumentan los valores, de A,
este de acá, se aumentan los valores de A, en este caso cada vez se comprime. Pongámosle uno más para que ustedes tengan, si le ponemos 19, se contrae más, se comprime más la función cuadrática. Si le ponemos menos 19, también es la misma, invertida. En conclusión, podemos decir lo siguiente: cuando el valor absoluto del coeficiente del término cuadrático es mayor que 1, o sea, cuando el resultado del valor absoluto nos da mayor que 1, la gráfica de la función cuadrática se comprime. Esto es importante tener presente. Vamos a ubicar, vamos a ponerle una que sea 1 simplemente, ahí tenemos, y ahí tendríamos la gráfica. Ahora, algo importante también tener presente: le hemos dado valores que van que son mayores a 1, ¿no?, el valor de A, y cuando son menores que 1. ¿Qué pasaría cuando los valores de A, de este parámetro A, están entre menos 1 y 1? Veamos cuando es entre 0 y 1. Por decir, ¿qué pasaría si le damos el valor de 0.5? Observen, Enter. Ocurre lo siguiente, que hay una dilatación de la gráfica. A medida que se aproxima a 0, este valor de A, o sea, por decir le ponemos 0,1, cada vez se abre la gráfica, se dilata cada vez la gráfica. ¿Qué pasaría si le ponemos menos 1? Simplemente la gráfica se invierte. ¿Qué pasaría si nosotros le asignamos un valor, por decir 0.9? La gráfica ligeramente se comprime. ¿Qué pasa si le ponemos positivo? Simplemente la gráfica se invierte. En conclusión, podemos decir lo siguiente, que cuando los valores del término cuadrático están entre menos 1 y 1, la gráfica de la función cuadrática se dilata. Muchas gracias. Bye bye.